seguridad, ¿no? Y política y democracia, en seguridad política y democracia. Es el doctor Byron San Miguel. Doctor Byron San Miguel, experto en seguridad política y democracia. Vamos a hablar sobre la emboscada a 11 militares asesinados. Este tema que causó conmoción y claramente es preocupante también, ¿no? Claramente causa preocupación también entre los ciudadanos, porque dicen, pues bueno, ¿cómo es esto que la emboscada, se hace una emboscada a los militares? ¿Hubo fuga de información? ¿No hubo fuga de información? ¿Cómo ellos no logran atacar y derribar prácticamente todo al equipo que había ido, y ellos salen prácticamente ilesos también? Doctor, buenos días, doctor. Un gusto recibirlo aquí en la 96.9. ¿Se puede hablar de emboscada con lo ocurrido? Mire, buenos días a todos los escuchas de la 96.9 FM. La operación, ¿no es cierto?, se fue planificada y ejecutada para el viernes 9 de mayo del 2025 en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero Arcón. Esa lo hizo el Ejército. Y fueron en grupos, ¿no es cierto?, porque a ese lugar, al Alto Punino, en la provincia de Orellana, solo se ingresa a través de helicóptero. Es una selva muy cerrada y allá no hay caminos sino trochas, y se ingresa a esos lugares a través de helicópteros. Entonces la planificación se había realizado a 4 puntos con latitud y longitud, pero cuando estaban ya dentro de la operación, en una observación que hace un helicóptero encuentra otro punto de oportunidad y toman los planificadores, mandan la orden de que se recoja 22 militares del un punto primero que llegaron y se trasladen a ese punto de oportunidad que habían visto, ¿no es cierto?, sospechoso. Van allá y ahí es cuando lo reciben, cuando ellos llegan con el helicóptero, lo reciben con disparos de fusil, con lanzagranadas. Es decir, llega a un punto donde era un refugio de estos terroristas de los comandos de la frontera. Por lo tanto, como era una decisión tomada en ese mismo momento de la operación, yo creo que no hubo fuga de información. Lo que pasa es que llegaron los militares y fueron recibidos a bala. Eso es lo que yo les puedo decir, lo que sea de la operación. Doctor, pero usted como experto en seguridad política y democracia, si no hubo fuga de información, ¿cómo fue? De pronto los uniformados que entre 28 y 41 años, quienes perdieron la vida, no estaban preparados. ¿Cómo fue? De pronto no estaban en alerta para que haya este tipo de ataque. No, mire, los militares son los más preparados que puede haber. Son comandos paracaidistas de las fuerzas especiales del ejército, no son cualquier soldado, son hechos cursos de comando. Imagínense, un curso de comando es un curso especial que dura 6, más o menos como los SEALs, ¿ya? Como los SEAL en Estados Unidos, es un curso de comando en Ecuador, donde se les prepara a los militares para la guerra. Entonces, a estas operaciones, 80 militares fueron de fuerzas especiales del ejército. Fue gente muy preparada para el combate en selva. Lo que pasa es que cuando llegan ellos al punto indicado, le reciben, es decir, usted está llegando aerotransportado en helicóptero y desembarca, y está en el grupo esperándole, porque cuando el helicóptero llega, hace ruido, ¿no es cierto?, y está aterrizando en la selva, y de ahí llegan justo donde estaba el refugio. Es decir, fue una decisión, no sé, cuando observaron desde arriba el helicóptero y escogieron este punto de oportunidad porque vieron ahí algo sospechoso, llegaron a ese punto y por mala suerte llegaron a la guarida donde estaban estos guerrilleros, estos narcotraficantes. Doctor, no quiero respaldarme en la mala suerte, porque si yo llego a un punto donde lo encuentro, tengo que ir preparado para saber qué me puede pasar. No cojo y me puedo bajar de un helicóptero, saber que voy a ser recibido a bala. Que hay también con la tecnología puntos estratégicos para resguardar el descenso de los uniformados que iban a bajar del helicóptero. ¿Cómo habría sido? O sea, así por así. Y al menos le menciono esto porque también en los operativos policiales, en lo que es tierra,
antes de patear una puerta para ingresar a un domicilio, hay personal uniformado que está en otros puntos para ver si no hay ataques por parte de delincuentes que pueden estar en su interior. O sea, caer en un lugar sin saber que estén ahí. O sea, ¿qué pasó con el monitoreo? Y desde luego, ¿apoyaría la tecnología para que no se dé este tipo de cosas? Mire, eso es lo que yo también me llamaba la atención, pero con la persona que hablaba dentro del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, me explicaba que una cosa es planificar en tierra, en oficina, y otra cosa es estar en la selva. Yeah. En la selva donde usted ha recorrido la selva ecuatoriana por avión. Yo sí lo he recorrido, toda la selva ecuatoriana en juegos de guerra que hemos tenido. Y entonces una selva impenetrable, que usted ve todo árboles, todo claro, verde. No se ve nada. No se ve nada. Y entonces, cuando se planificó esta operación, fue en 4 puntos que estaban descubiertos, ¿no es cierto? Que ya se había visto con el Arcón, que ahí estaban realizando minería ilegal en los ríos, en el Alto Punino. A esos puntos fueron ya planificados. Pero en un sobrevuelo de un helicóptero se vio un punto que también estaba con unas retroexcavadoras, y entonces también les mandan allá, pero, o sea, es difícil. Usted, no sé con qué medios puede detectar usted ahí en la selva, sí, que haya una guarida, porque las guaridas o los refugios no están, que se ven desde arriba, ¿no es cierto? ¿Cómo puede usted, a través de dron, cómo puede, es decir, es muy difícil? Justamente, doctor, yo le quería preguntar, porque usted dice, es difícil verlo, y lo que entendemos de la explicación que usted nos da es que se salieron del plan, un poco del plan, ¿no? Entonces, esa decisión que a la final es probabilidad, puede haberle salido muy bien, como puede tener el resultado que tuvimos y que lamentablemente ya vemos, ¿no? Pero a lo que voy, y la pregunta que le quería hacer, ¿qué tecnología o qué es lo que se necesita exactamente para poder evitar estas cosas? Porque claro, ya se salen del plan, pero a veces es necesario un poco salirse del plan, ¿no? Claro. Siempre hay que ceñirse exactamente al plan, porque salen cosas imprevistas, y como usted mismo lo ha dicho, una cosa es la oficina y otra cosa es el campo, y en el campo toca tomar decisiones. Exacto. ¿Verdad? Y en ese momento hay que tener las herramientas para poder sobrellevar este tipo de casos. ¿Qué es lo que le hace falta a las Fuerzas Armadas, o no le hace falta simplemente algo tomar decisiones para enviar un equipo uniformado ya? Mire, yo le puedo decir por experiencia propia que en operaciones militares, cuando usted tiene programados puntos donde usted va a atacar, ¿no es cierto? Y en la misma operación le ponen, ¿no es cierto?, cuando usted ya va al terreno, porque la operación iba con helicóptero aerotransportada, ¿no es cierto? No podía ir usted por tierra, porque a esos puntos solo se llega por vía aérea, a través de helicópteros MI que tiene el ejército, ¿no es cierto? Los Super Pumas, que máximo pueden llevar 20 militares. Entonces, 20 militares iban a un punto, 20 militares iban al punto B, 20 al punto C y 20 al punto D. Participaron 80 militares, ¿ya? Cuando estaban en la operación, que estaban también con cobertura aérea, porque las operaciones se hacen, ingresa, ¿no es cierto?, el helicóptero, y hay otro helicóptero o aviación que está realizando monitoreo. Ellos detectan otro punto de oportunidad, y entonces usted como conocedor de las operaciones militares, ¿qué hace? O les deja que solo hagan la operación en los 4 puntos, o también va a ese punto que encuentran en el momento que están realizando la operación un helicóptero que sobrevuela por esa área. Entonces toman la decisión de que a los primeros que ya llegaron al punto A y que habían cumplido su misión de neutralizar a las retroexcavadoras que estaban en el área, porque cuando usted oye el helicóptero en la selva, los que están ahí, los narcotraficantes que están realizando la operación de minería ilegal, que es lavado, ¿no es cierto?, de activos, ellos salen despavoridos y se esconden en la selva, y lo que encuentra usted es solo las retroexcavadoras y el material que estaban utilizando para el lavado. Entonces ellos neutralizan, y esas personas que estaban en el punto A les trasladan a operativo en el punto de oportunidad. Eso fue lo que pasó. Ahora, ahora espérese. Usted, dígame usted, ¿qué tecnología
usted puede tener para detectar en plena selva a personas de un refugio? No tiene ni los Estados Unidos. A los Estados Unidos, ¿cómo se les pasan los migrantes por las fronteras? ¿Cómo pasan la droga? No hay tecnología, y eso que no es selva en los Estados Unidos, en la frontera entre México y Estados Unidos no hay selva. Acá es una selva espesa. ¿Cómo usted puede detectar que ahí hay personas o fusiles o un campamento? No lo puede, porque la selva es difícil detectar. Yo lo he estado ahí. Pero entonces, ¿cuál fue la diferencia? Porque usted dice que llegaron al punto A, se van, al escuchar a los militares, el helicóptero, el ruido, se van las personas que estaban en la retroexcavadora, un ejemplo, ¿no? Sí. Pero lo mismo pasó en el D, digamos, o en el E, ¿verdad? Y cómo ellos no se fueron, sino que atacaron. Eso preocupa, porque quiere decir que tienen mejor armamento que las propias Fuerzas Armadas. Lógicamente, en el punto E, que le digo, el punto de oportunidad, era el campamento de los comandos de la frontera, era el refugio donde tenían todas las armas, todas las municiones, todos los lanzagranadas. Es decir, ellos llegaron a la mata mismo donde ellos tenían todo el armamento. Y llegaron ahí y les esperaron y le hicieron los mataron a los 11. Uno de ellos estuvo herido y lo trajeron al Hospital Militar de Quito, y los otros restantes llegaron con vida también. Doctor, sin intención de ofender, porque sabemos que usted es experto en el tema, pero sí nos nace la inquietud, y quienes nos escuchan en la 96.9 FM a esta hora de la mañana, 6:46, es que, por ejemplo, en la Marina, ¿cómo se monitorea el mar, no? Hay sensores que, por supuesto, emiten información de manera satelital, ¿verdad? Bueno, es muy diferente en lo que usted menciona en la selva. Pero hay sensores que entiendo que ayudan a detectar movimientos. Bueno, entenderíamos que en movimientos pueden darse animales como de personas, pero hay los infrarrojos. Por ejemplo, en mi casa, algo domiciliario. Uno pone sensores, pasa el perro, una persona, y se enciende una luz, ¿verdad? Y en ese momento emite una información a mi dispositivo móvil, y yo ya estoy verificando quién es el que está en este momento caminando por mi casa, qué es lo que pasó, sin yo estar ahí, ¿verdad? He visto incluso que hay vecinos que tienen unos sensores que apenas pasa un perrito o un gato, porque ahí se les va a hacer su necesidad, y comienza a chispearle agua, para que ese animalito no haga su necesidad. Son cosas tecnológicas que ayudan, y yo diría, se implementaría o se podrían ya tener los puntos claves en la selva amazónica, en los puntos donde deben trabajar el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ya detectados estos lugares, para que esté ya ratificado, haya sensores, y que los malos no tengan las de ganar. Corríjame y por favor háganos ver sobre lo oportuno que sería eso. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces los Estados Unidos no dejaría pasar a ningún migrante a su territorio de México, ¿no es cierto? Si tuviera, imagínese cuántos dispositivos debería poner usted en plena selva. ¿Sabe cuántas hectáreas de minería nomás están tomadas en el oriente? Solo las hectáreas de minería, 5.500 hectáreas de minería. Y la selva, ¿usted sabe cuánto es la superficie? Entonces es muy difícil, es muy difícil. Y ni a través de satélites usted puede determinar. Miren, yo hablo con experiencia en el mar. Usted lo que dice en el mar y en la ciudad es muy diferente. En el mar los pesqueros tienen un sensor, ¿no es cierto?, que emiten, y el satélite lo recibe ese sensor, y usted sabe dónde está ese buque o ese... Pero acá... Esa embarcación. Acá son terroristas, no van a andar con sensores, lo que menos quieren ellos es sensores, entonces ellos están... No, pues no me refería a ellos, sino a los puntos, en lo que tiene que ver el límite entre Ecuador y Colombia. No, la frontera es porosa y es muy difícil, y necesitaría mucha tecnología para usted implementar. Yo le digo, ni Estados Unidos ni la Unión Europea tienen cubierto todas las fronteras. A ver, por eso usted mencionó, doctor, también una parte, fue mala suerte, ¿no? Bueno, diríamos error humano. ¿Hay que mejorar en algo para que esto no vuelva a ocurrir? Lógicamente. O sea, la planificación de las operaciones se lo hicieron con el Arcón, que es donde ellos saben los puntos donde está la minería,
pero yo creo que no hubo fuga de información, que era el tema de este debate, ¿no es cierto? La fuga de información no se realizó desde adentro, eso lo estoy seguro, porque fue un blanco de oportunidad. Por eso les explicaba. Es decir, al ser un blanco de oportunidad, ¿cómo el militar que está en el comando conjunto, el militar que está en tierra, les va a pasar el dato a los terroristas de los comandos de la frontera? ¿Y cómo se van a desplazar ellos para llegar a ese punto? Si en la selva solo tiene que utilizar usted helicópteros o por trochas que se demorarían muchas horas en llegar al lugar donde les han pasado el dato. Es decir, yo por lo menos como experto digo que la fuga de información desde dentro de Fuerzas Armadas no lo tuvieron los comandos de la frontera. Doctor, fue una casualidad del destino que pasó esto. Ahora, sí, hay que planificar, como usted dice, pero yo le pongo a planificar y usted se va a dar cuenta que es imposible controlar con los medios que tiene Fuerzas Armadas el territorio nacional. Por eso es que el presidente ha viajado a Israel, ha viajado a Estados Unidos, ha viajado a Europa a pedir apoyo internacional, especialmente en el aspecto de inteligencia y en el aspecto tecnológico, para mejorar los sistemas de información y combate de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Sí, doctor, justamente le iba a hacer esa pregunta. ¿Por qué? Porque con lo que nos está contando me hace acuerdo a la guerra de Vietnam con Estados Unidos. Yeah. ¿Qué pasó? ¿Por qué Estados Unidos no le pudo, digamos, hacer un frente tan agresivo a Vietnam? Porque ellos tenían justamente estas trochas, ¿no? Tenían trochas, ellos ganaban en territorio, de lo que yo tengo entendido, ahí me corrige usted, ¿no? En Vietnam, los vietnamitas conocían tan bien su territorio que ellos se escondían hasta incluso debajo de la tierra. Y esa fue una de las causas por qué esa guerra duró tantos años y a la final no la terminó, entre comillas, ganando Estados Unidos. Pero eso es lo que pasa acá, ¿no? El minero ilegal ya conoce la tierra, se ubica en zonas estratégicas y es tan grande que las propias Fuerzas Armadas ahora vemos que no tienen la oportunidad de poder atacar, ¿verdad? Sino llegando desde el aire. No sería, porque como aquí nos gusta proponer también, ¿no? Analizar, pero también proponer alguna solución o alguna forma de prevención de estos lamentables hechos, ¿no? ¿No sería bueno hacer una planificación territorial? Porque estamos en guerra. El país, el presidente ha declarado una guerra interna, ¿no? Contra estas bandas delincuenciales. Un tratamiento de guerra que yo sé que se está haciendo, pero ya de una planificación territorial más a fondo. Doctor, mire, le voy a explicar también lo siguiente. Estamos peleando contra un enemigo que no se ve, ¿no es cierto? Usted no sabe cuál es el enemigo, porque está camuflado en la selva, en este caso, o en la guerra urbana en los barrios nuestros. Por ejemplo, usted va a Durán, ¿y cómo ataca usted? O sea, no lo ve el enemigo está camuflado dentro de la población civil, el enemigo está metido en casas, inclusive aquí en San Borondón, donde yo vivo, en Ciudadelas, hay narcotraficantes que están habitando en casas, ¿no es cierto?, de alta gama, como se dice en los vehículos. Pero bueno, entonces, estos comandos de la frontera son comandos disidentes de las FARC, ¿no es cierto? Son guerrilleros disidentes de las FARC, que no quisieron firmar los convenios de paz cuando el presidente Santos lo hizo. Y entonces, ustedes cuando quieren atacar y va el ejército a atacarlos, se pasan al otro lado de la frontera. Ellos libremente. Ellos están en un rango que solo el río es el que divide la frontera Ecuador-Colombia. En la selva, en la provincia de Orellana, en Sucumbíos, la selva es espesa y ellos, cuando le siguen las Fuerzas Armadas colombianas, se pasan a la selva, a territorio ecuatoriano. Y cuando por ejemplo, este momento, ¿ustedes creen que va a estar en la selva? Ellos están en la selva ecuatoriana, ellos están al otro lado de la frontera. Ecuador limita, para que sepan ustedes, no con Colombia, allá en Orellana y Sucumbíos. El Ecuador limita con las FARC. Allá no hay control militar, es decir, ellos, mientras están maniobrando acá o descansando en campamentos como el que les mencioné, cerca de la frontera en Ecuador, y cuando les atacan las fuerzas militares de Ecuador, se pasan al otro lado de la frontera y usted no puede atacar allá, porque imagínese el problema internacional que se metería el Ecuador. Por eso es que el presidente Uribe
atacó, se acuerda, el campamento de Reyes sin pedir autorización a presidente Correa, y fue un problema internacional que se metió Colombia con el apoyo de Estados Unidos, y el ataque al campamento. Claro, y uno de los argumentos es que es una selva tan espesa, a veces uno dice, bueno, es que no sé de dónde a dónde es mi territorio y se me fue la mano. Y ahí es donde decimos, y de pronto quienes nos escuchan, y somos ignorantes en el tema, no conocemos muchas veces, estando en territorio, de dónde a dónde me corresponde mi territorio, mi zona, lo que es Ecuador y dónde es territorio ajeno. Y así es, pero bueno, y habría que invertir en eso. Sí, bueno, pero nuestras Fuerzas Armadas sí conocen cuáles son los límites. Los helicópteros tienen sus sensores donde están trazados, ¿no es cierto?, el mapa territorial. Pero usted así los ve al otro lado del río, no les puede hacer nada, claro. No les puede disparar porque están en otro país, Y ese es el problema ahí en la frontera. Ese es el problema en la frontera. Estamos limitando lamentablemente con Colombia, mejor dicho, con las FARC. Colombia, al presidente Petro no les interesa seguir a los guerrilleros narcotraficantes. Las plantaciones de coca se han incrementado en 5 veces, y ese es el problema que tiene el Ecuador. Por eso es que este problema es transnacional, y la solución también tiene que hacerse con cooperación internacional. Justamente, doctor, eso quería preguntarle, la cooperación internacional, o sea, aquí ya se ve la importancia de la cooperación internacional, doctor, y cuánto, mejor dicho, cuáles serían los puntos estratégicos o los factores estratégicos en los que necesitamos esa cooperación internacional, en tecnología, en equipamiento, ¿qué nomás sería en su criterio? Y complemento tu inquietud. La historia nos ha dicho que no hemos podido vencer a las FARC, quienes son guerrilleros en país limítrofe. Sí, mire, el principal problema que tenemos es que el gobierno colombiano apoya a estos grupos insurgentes, estos grupos terroristas. Ustedes saben que el presidente Petro fue guerrillero de las FARC. Claro. Él es guerrillero de las FARC, y a él no le interesa combatir a las FARC. Él inclusive ha dicho en ruedas de prensa que él quiere liberar el negocio, el asunto de la coca, que no debería ser controlado. Y las plantaciones de coca se han incrementado 5 veces. Por eso es que se captura en el Ecuador cada vez más toneladas de droga, pero espero que hayan buenas estrategias. El nuevo gobierno de Daniel Noboa venga con mano dura, incremente... Vamos a ver cuáles serán esas estrategias. Estrategias israelíes, será importante implementarlo. Las estrategias, mire, ha venido Eric Prince, que es experto en esta guerra de guerrillas, en esta guerra urbana. Además, vamos a tener cooperación de Israel, de Estados Unidos, cooperación satelital, equipos, aviones P-3 Charlie, Orión P-3 Charlie, los AWACS, que nos pueden dar información, y eso es importante. Esperemos que mejore todo esto y bajen los índices de inseguridad que tiene el país. Doctor, le agradecemos muchísimo, sabemos que tiene otra entrevista, si no nos quedáramos, de verdad que este tema es tan interesante. Quedaron muchas preguntas pendientes. Sí, tan interesante y tan importante ahorita, pero bueno, le agradecemos a usted por su tiempo y bueno, nos quedamos con... Claro, y yo al menos me quedo con un mal sabor. Esto de conocer nuestros puntos, nuestros límites, por qué no son protegidos, bien custodiados, se requiere mucho recurso y tecnología, y como menciona el doctor, con el aporte que venga de otros países, implementarlo y darle seguimiento, un monitoreo constante, para que de esta manera no vuelva a ocurrir, para no quedarnos con ese mal sabor, doctor, sin motivo de cuestionarnos, eso fue mala suerte. No, vamos a seguir estudiando. Voy a seguir en contacto con algunos miembros del Frente Militar, porque es siempre bueno escuchar a la parte que estuvo en los operativos, y eso yo más o menos lo que he hecho y lo que lo he planteado aquí lo he dicho. Muchas gracias por la entrevista. En este momento tengo otra. Sí. Listo, doctor.